En los últimos años, el panorama político peruano ha estado marcado por una creciente desconfianza hacia los partidos políticos. En este documental, nos adentraremos en las causas y consecuencias de esta pérdida de credibilidad, explorando las voces de los expertos, ciudadanos y también líderes políticos. Acompáñanos en este viaje para poder entender cómo ha evolucionado la relación entre los peruanos y sus representantes políticos. Contexto histórico y antecedentes. En un principio, la definición más universal aceptada de partidos políticos es de instituciones encargadas de agrupar las preferencias políticas de una sociedad para construir el interés general y salvaguardar la democracia. Pero con el paso del tiempo, esta misión o visión, por lo cual fueron creados, se fue desvaneciendo. No solo en la creación de leyes para el bien común, sino de personajes políticos acusados de corrupción, hasta leyes que favorecen a los grandes empresarios, dejando en el olvido al pueblo que los eligió. Actualmente, para poder postular a un cargo de elección popular, dígase Congreso de la República, tú tienes que pertenecer a un partido político, es decir, un partido de alcance nacional. Si tú estás hablando actualmente de, por ejemplo, postular a ser regidor, a ser alcalde, a ser gobernador regional, se abre la posibilidad de que no solamente participen en la contienda electoral partidos políticos, sino que participen movimientos regionales. Entonces, ¿qué pasa con estos movimientos regionales? Muchos candidatos de estas regiones que ya tienen su gente de campaña, que ya tienen su movimiento propio de campaña, crea movimientos regionales para postular solamente al proceso electoral de alcaldes y de gobernadores regionales. Entonces, al crear esto, hace de que nosotros sigamos llenándonos de movimientos regionales a nivel nacional, que las finales solamente van a tener repercusión al momento de poder tener la elección local, municipal o regional. Escándalos de corrupción, promesas incumplidas y falta de transparencia. Por otro lado, existe un malestar general por la población al votar por un candidato que les promete algo en campaña, pero al salir ganador de la contienda electoral, se olvida de cada una de las promesas, creando una desconfianza entre los ciudadanos. Desde Alberto Fujimori y el shock que aseguró no realizar hasta Rafael López Aliaga y la anulación de los peajes que prometen el oro y el moro, promesa que genera gran expectativa y al no ser cumplida, causa una decepción. En la época de elecciones, las campañas suelen llenarse de discursos con promesas por doquier, desde cambios radicales a la estructura del Estado, derrotar la corrupción y la delincuencia, y hasta controlar los precios, todo a gusto de la audiencia que les aplaude. Pero cuando los políticos llegan al poder, justamente se olvidan de todo lo ofrecido, dejando a los electores con expectativas rotas y una desconfianza que hoy por hoy les pasa factura a toda la clase política. En el documental vamos a hacer un repaso por las promesas más sonadas en nuestra historia reciente. A inicios de los 90, Alberto Fujimori criticaba el shock económico que proponía su principal contendor, Mario Vargas Llosa. Pese a ello, Fujimori terminó aplicando la medida económica y con una frase que hasta ahora recordamos: que Dios nos ayude. Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock.
El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana. También recordamos a Alejandro Toledo, quien levantó la bandera de la lucha contra la corrupción, empero quien era tirado de cholo sano y sagrado, nos acabó con todo el mal y por lo contrario, este terminó siendo investigado por los tentáculos de la corrupta Odebrecht. No se escapa en esta lista el fallecido y extinto líder aprista Alan García, quien ofreció en campaña e incluyó en su plan de gobierno reinstaurar la Constitución de 1979 y además de retornar a la bicameralidad. Ambas propuestas hasta hoy están sin cumplir. En la lista también figura el reconocido líder desde el sur, Ollanta Humala, quien en su campaña usó un polo rojo, aseguraba que bajaría el precio del balón de gas a 12 soles y hoy por hoy cuesta más de ese costo. Igualmente, el recordado Pedro Pablo Kuczynski aseguró que no indultará a Alberto Fujimori y lo último que hizo fue sacarlo de prisión. Y el más reciente electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo en su campaña política que eliminará los peajes y aseguró que ya se había reunido con todos ellos. Pero hasta el día de hoy, los peajes y los seguros cuestan lo mismo. Ya pasaron más de 6 meses de su gestión y al parecer retrocedió en la idea. Y dice que solo hará una breve negociación por el contrato de peajes. ¿Eres militante de algún partido político? No, no lo soy. ¿Confías en los partidos políticos? No. ¿Por qué consideras que no hay partidos políticos que sean duraderos? Porque muchos de ellos no tienen esa lealtad y no son pegados a sus ideologías. Cada uno es cambiante y si hoy no consiguieron los resultados que querían en este partido, van y buscan otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ustedes verán, por ejemplo, el Congreso creo que es el máximo ejemplo. Muchos congresistas llegan solamente de invitados de partidos políticos, llegan al Congreso y a las semanas, a los meses terminan renunciando. Entonces, muchas veces muchos candidatos llegan a ocupar una curul no tanto por ellos mismos, sino por el partido al que representan. Entonces, si yo represento a un partido, supongamos, Fiorella Melgarejo pertenece a Acción Popular, llegó al Congreso por el voto de los accionpopulistas o simpatizantes o militantes del partido político, ¿yo por qué tendría que meses después, si es que no existiese alguna controversia dentro de mi bancada, renunciar si llegué por el partido político? Entonces, esta especie de saltimbanquis o camaleónicos, como le llaman a los políticos camaleónicos que se van de un partido a otro, hace y crea inestabilidad política. Eso, por ejemplo, debería ser una sanción. Congresista que llega al Parlamento Nacional por un partido no puede renunciar. Y si renuncia, que se quede como no agrupado, pero que no vuelva a formar un nuevo grupo parlamentario o una bancada, porque eso crea de que existan muchas diferencias en el mismo Parlamento. Bueno, políticamente el Congreso está conformado por 130 congresistas y estos divididos por bancadas. Esas bancadas son los partidos políticos por los cuales cada parlamentario tuvo una curul, ¿no? Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo estas bancadas muchas veces se dividen, o sea, los congresistas, y ustedes lo verán en noticias, se ve que salen de las bancadas, conforman nuevos grupos parlamentarios, algunos se mantienen un tiempo incluso en el Congreso como no agrupados, pero esto nace de la propia confrontación o diferencia de pensamiento que existe dentro de la bancada del Parlamento, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el partido político tiene una línea de pensamiento o una línea de votación que de repente algún parlamentario integrante de esta no la tiene, lo que hace pues que haya controversias, diferentes formas de pensar
y que hacen que evidentemente no lleguen estas bancadas a estar de forma consolidada durante estos 5 años de periodo, ¿no? Y que de alguna manera estos terminen en otros grupos parlamentarios. Bueno, la representatividad nace desde el momento mismo que la población vota por un parlamentario, ¿no? Sabemos de que las curules dentro del Congreso, la representación de los congresistas parte de determinadas regiones, las cuales van a ser, supongamos, ¿no? La región Amazonas, de acuerdo a la cantidad poblacional, tiene 2 representantes, es decir, 2 congresistas. La Libertad tiene 7 congresistas, y la representatividad se da al momento de que el poblador vota por el congresista. Muchas veces el poblador vota porque conoce al parlamentario, mas no conoce al partido, pero evidentemente sabemos de que un congresista tiene que llegar a través de un partido político al Congreso, ¿no? Entonces, evidentemente, los partidos políticos deberían como institución fortalecerse, y a esto es de repente a darle la oportunidad a rostros nuevos, es decir, a jóvenes, para poder formarse dentro del partido político como nuevos cuadros políticos y darles la oportunidad de poder participar, pero formalizarse como institución y hacer una invitación a los jóvenes, a las diferentes personas que quieren hacer vida partidaria, a militar, porque la única manera de poder tener políticos de calidad, políticos que realmente representen no solamente un partido, sino a una sociedad en conjunto, es que estos nazcan de una casa partidaria, ¿no? Yo creo que sería una muy buena solución. En este documental ha explorado las razones detrás de la pérdida de la credibilidad de los partidos políticos en el Perú. Aunque el camino para restaurar la confianza es muy largo, los ciudadanos y líderes políticos tienen en sus manos la oportunidad de reconstruir una relación sólida y basada en principios democráticos, no solo a través del diálogo, sino también con transparencia y el compromiso mutuo. Con ello, será posible superar esta crisis y construir un futuro político más esperanzador en nuestro país.